Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que el día de hoy nos acompaña desde Núcleo CTI y también desde Citnova Hidalgo a esta nueva sección de divulgadoras mexicanas promovida por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, justamente para que de viva voz escuchemos a las investigadoras hidalguenses y mexicanas todos sus trabajos de investigación o todos los proyectos, todo el trabajo que hacen para solventar alguna problemática de nuestra entidad o también del país. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Diana Ginette Zárate Triviño. Bienvenida, doctora. Gracias, gracias. Y pues bueno, antes de que comencemos, invitamos a todo el auditorio, a todas las personas que nos acompañan por ahí en redes sociales, a que por medio de los comentarios de Facebook nos hagan llegar sus dudas o comentarios. Y también vamos a hablar un poquito de nuestra invitada del día de hoy. La doctora Diana cuenta con el grado de microbiólogo industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Y también cuenta con la maestría y doctorado en ciencias con especialidad en materiales en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Sinvesta. Realizó estancias de investigación en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México en 2018 en la Unidad de Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular y Medicina Regenerativa en el Departamento de Ingeniería de Tejidos y en University of Texas en San Antonio. Su línea de investigación se enfoca en el desarrollo y evaluación inmunológica de materiales avanzados híbridos como alternativas terapéuticas en las áreas de regeneración de tejidos, cáncer, diabetes, enfermedades de tipo inmunológico. Tiene más de 40 publicaciones en revistas arbitradas indexadas en el Journal Citations y cuenta con un índice H de 14. Es miembro de la Sociedad Polimérica de México a partir del 2018. De igual manera, es miembro de la Academia de Inmunología de la Facultad de Ciencias Biológicas a partir del año 2012, eh, también de la Academia de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas. También es miembro de la mesa directiva en la Red de Biomateriales e Ingeniería de Órganos y Tejidos Nodo Noroeste a partir del 2018. Y pues actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Biológicas. El día de hoy ella nos trae la charla de evaluación de los biomateriales como dispositivos médicos según la reglamentación internacional. Y pues bueno, doctora Diana, sin más por el momento le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, Ingrid. De nuevo, muchas gracias al núcleo de Ciencia y Tecnología de Hidalgo. Es muy, muy interesante el trabajo que hacen y pues cada vez lo valoramos más porque es una posibilidad, ¿no? Para nuestros estudiantes y para nosotros mismos de conocer los trabajos que hacen otros investigadores. Voy a compartir pantalla. Nada más me puedes indicar si se ve. Claro que sí, doctora, ya podemos verla. Ok, perfecto. Bueno, pues ya comienzo entonces. Adelante. Bueno, pues como les comentó Ingrid, vamos a hablar de la evaluación de los biomateriales como dispositivos médicos y vamos a hablar de algo que generalmente es muy aburridor y es muy cansado, pero es la reglamentación que hay. Yo puse a nivel internacional porque precisamente es lo que vamos a discutir, ¿no? Entonces, bueno. A continuación, pues vamos a hablar sobre qué es un dispositivo médico o cómo podemos identificar a los dispositivos médicos. Pues lo que vamos a ver es que un dispositivo médico es muchas cosas. Eso es una cosa muy importante y es que un dispositivo médico puede ser un software, puede ser un producto, puede ser un implantable, que es lo que nosotros en ciencia de materiales generalmente ubicamos como un material que llamamos dispositivo, pero también puede ser un agente diagnóstico, puede ser una sustancia. Puede ser muchísimas cosas, ¿no? Al final, un dispositivo médico se identifica como dispositivo médico porque va a estar en contacto directa o indirectamente con un ser humano y su mecanismo puede ser farmacológico, inmunológico o metabólico. Entonces, por eso les puse ahí como dos cosas, que es una prueba de embarazo, que es una prueba que claramente no está en contacto pues con el cuerpo de la persona, solamente con la orina, y también les puse ahí una prótesis de cadera que va a estar pues
muy en contacto con fluidos, con tejido interno y es sobre todo para que lo vean. En México, según la ley de salud en el artículo 262, lo que vamos a ver es que hay una segmentación de a qué conocemos o a qué llamamos dispositivos médicos. Y entonces vamos a hablar de equipo médico, como agentes de diagnóstico, insumos odontológicos, prótesis, órtesis y ayudas funcionales, productos de higiene y materiales quirúrgicos. Eso es como la separación que hay en en los dispositivos médicos aquí en México. A nivel internacional es algo similar. Hay una que otra cosa que pudiera cambiar, sobre todo como en la clasificación. Pero de las cosas importantes que vamos a ver es que la clasificación sí puede llegar a cambiar dependiendo del país, pero al final va a tener que ver con la relación del riesgo que va a tener un dispositivo. Entonces, aquí en México llamamos las clasificaciones como clase uno, 2, 3 y de bajo riesgo. Ahorita les voy a mostrar en otros países, pero básicamente cuando hablamos de clase uno hablamos de en dispositivos que están externos, que no van a generar ningún tipo de liberación hacia el interior, ya sea de tejidos o de fluidos. Cuando hablamos de clase 2 hablamos de dispositivos que van a estar en contacto con nosotros en menos de 30 días y cuando hablamos de clase 3 hablamos de dispositivos que van a estar más de 30 días y pues van a requerir un seguimiento. Y finalmente, los de bajo riesgo, o bueno, en México le llaman bajo riesgo, son dispositivos que se ponen en el paciente, pero desde el momento en que se ponen se sabe que puede haber un riesgo mayor, ¿no? Entonces les puse como ejemplo, pues estos que están viendo a los lados, vemos un marcapasos, vemos un glucómetro y vemos un apósito que si nos fijamos, pues el marcapasos es un dispositivo pues de alto riesgo, que de hecho es clase 3 inclusive a veces lo ponen en la clasificación de clase 4 porque va a estar internado completamente en el músculo del paciente, además va a estar cerca y va a ser pues el encargado de la activación del corazón y pues obviamente es un dispositivo que tiene que ser trabajado, estudiado, regulado y demás. También estamos viendo un glucómetro, que pues, un glucómetro no está en contacto con el paciente, pero ahorita vamos a hablar de los glucómetros. Un glucómetro no solamente es el aparato, un glucómetro es, por ejemplo, una tira reactiva, ¿no? El glucómetro, la tira reactiva y todo lo que tiene el glucómetro, pues es el dispositivo. Y finalmente vamos a tener un apósito que va a estar en contacto de manera externa, pero va a estar en contacto constante dependiendo del tiempo que tengamos ese apósito, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos dedicamos a desarrollar materiales? Cuando nosotros nos dedicamos a desarrollar materiales, lo que hacemos es identificar necesidades. Y no todo el mundo lo hace, pero la mayoría de la gente que desarrolla biomateriales trata de partir de una necesidad para poder desarrollar un material. Y lo que sucede generalmente es que identificas la necesidad, luego determinas cómo va a ser la estructura de ese material, diseñas el material, evalúas ese material y generalmente siempre que evalúas el material vas a tener áreas de oportunidad para mejorar el diseño, la estructura, la formulación y esto es un proceso constante que se va a generar siempre cuando hacemos diseño de materiales o desarrollo de materiales de cualquier tipo, sobre todo cuando tenemos materiales que van a estar en contacto con nuestro organismo. Y entonces por eso es importante tener muy en claro cuáles son los parámetros que vas a tener para evaluar un material. Cuando hablamos de los materiales como biomateriales que se quieren trabajar como dispositivos, generalmente nos imaginamos algo como los materiales avanzados o materiales que son de alta tecnología. No necesariamente un biomaterial puede ser o debe ser de alta tecnología. Estamos hablando que los materiales
avanzados, pueden ser materiales que incrementan el desempeño en algún tipo de diagnóstico, en algún tipo de prueba. Tenemos materiales sensitivos a pH, a luz láser, inclusive a la liberación de algún tipo de ion, algo por el estilo, ¿no? O sea, hoy en día ya cada vez es más común identificar a los materiales avanzados dentro de la rutina, ¿no? Pero estos materiales no necesariamente van a saberse clasificar. Y esto es pues mi punto principal en esta charla. El problema de tener materiales avanzados es que vamos a tener materiales que tal vez una parte de ese material ya está muy caracterizado y ya vamos a saber en qué línea de clasificación se va a ubicar, pero van a haber otras estructuras como los nanomateriales, por ejemplo, o las estructuras nanométricas que no están tan bien clasificadas en la regulación, ni en la nacional ni en la internacional, ¿no? Entonces es importante que cuando nosotros estemos desarrollando materiales seamos conscientes de que este tipo de cosas pues están pasando, ¿no? ¿Quién es quien nos da un registro sanitario o quién es el que nos dice que sí se puede vender nuestro material, sobre todo cuando hablamos de biomateriales? En México, pues lo que nos rige es la COFEPRIS y pues a nivel de Estados Unidos tenemos a la FDA, también hay otras instituciones en otras partes del mundo que nos van a dar precisamente ese registro sanitario. ¿Y qué es un registro sanitario o cómo es que nosotros podemos definir el registro sanitario? Cuando nosotros tenemos un registro sanitario para nuestro material, cualquiera que sea, lo que tenemos es como un acta de nacimiento del material que hace que ese material ya sea un dispositivo o ya sea un material que se puede vender, que se lo puedo ofrecer a la gente del común y que ya ha pasado por por una evaluación de diferentes tipos que me van a dar un nivel de seguridad. Y vamos a ser claros en esto, un nivel de seguridad, no una seguridad al 100%. Y vamos a ver que después de la pandemia, característicamente, después de la pandemia, vivimos nosotros una estructura muy clara y muy básica en cuál era la relación que antes nosotros teníamos para ubicar un biomaterial y ahora qué es lo que nosotros necesitamos o tenemos para ubicar un biomaterial. Generalmente, lo que nosotros observábamos antes era que lo que nosotros utilizábamos como dispositivos médicos o bueno, como dispositivos médicos que venían de biomateriales, pues eran curitas, tal vez gasas, tal vez teníamos equipos o dispositivos que los identificamos como biomateriales, pero después de la pandemia, como tuvimos una concientización de todo lo que tenía que ver con el área de la salud y la protección, inclusive ahora el gel antibacterial puede ubicarse como como un dispositivo médico. Y nosotros probablemente antes no lo veíamos como un dispositivo médico. ¿Eso qué quiere decir? Que si haces un gel con alcohol que tiene una característica antibacterial que va a estar en contacto con una persona constantemente, pues tiene que ser evaluado y debe ser evaluado. Si tú lo que quieres es tener un material que realmente sea pues vendido de una forma segura, pues lo más seguro es que vas a tener que pasar por varias evaluaciones que dependiendo del origen de tu material van a ser más claras o no. Y entonces ahí es donde pues entramos en el dilema, ¿no? ¿Cuál es el dilema? El dilema es que cuando nosotros tenemos un material que es inorgánico, y que tiene funciones muy específicas, vamos a estar como les pongo aquí del lado del hombre, ¿no? Donde el rojo es rojo, el morado es morado, el verde es verde, el azul es azul. Pero si nos vamos a un biomaterial que va a interactuar con un sistema biológico, lo que vamos a tener es una variedad de reacciones que no van a tener un efecto exactamente igual. ¿Y a qué me refiero? Pues cuando yo tengo una evaluación físico-química de un material, el pH va a ser el mismo siempre, porque la interacción va a ser la misma siempre. Pero si yo tengo un material que creo que se comporta de una forma
y lo pongo en un sistema biológico, los sistemas biológicos no se comportan igual, no tienen las mismas condiciones y entonces lo que vamos a tener es lo que a las mujeres nos pasa y es que seleccionamos una amplia variedad de respuestas ante un material, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es que puede ser que no solamente tengamos verde, sino que tengamos color limón y color plátano, ¿no? O color melón. Y entonces lo que va a pasar con las personas que hacemos materiales para biológicos o para aplicaciones biológicas es que la evaluación es un punto súper importante porque la evaluación nos va a permitir entonces tener un promedio de cómo se está comportando ese material. Y cuando hablamos de promedios, estamos hablando de repeticiones, de tratar de disminuir toda la posibilidad de que se salga de la norma una respuesta. Y entonces eso es lo que hacemos cuando trabajamos con materiales a nivel, pues, de dispositivos. Lo que nosotros vamos a ver también es que estos dispositivos que les decía, aparte de tener esta clasificación, aquí les puse otra clasificación y de hecho les puse aquí el link por si lo quieren ver. Esta es una clasificación que si se fijan es muy parecida, tiene cuatro segmentaciones, nada más que aquí les llaman clase uno, clase 2A, clase 2B y clase 3. Y lo que vamos a ver es algo muy similar, ¿no? Los de clase uno son los materiales que no están en contacto directo con nuestra piel, pero que perdón, con nuestros fluidos, pero que se consideran dispositivos médicos, como por ejemplo, acá nos ponen una silla de ruedas, unos lentes, una bandita. Si nos vamos a la clase 2A, entonces ya tenemos una jeringa, un baumanómetro, cosas que van a estar más en contacto con nosotros. La clase 3 estamos hablando de lo que está muy en contacto con nuestro cuerpo. De hecho, nos ponen un lente de contacto, que de hecho es algo que generalmente, pues como que las personas no lo ven tan cerca de ser un dispositivo médico, pero resulta que un lente de contacto está todo el día en tu ojo. Y entonces, pues si tú vas a diseñar algo para un lente de contacto, tendrías que estar seguro que no tengas efectos adversos, ¿no? Los lentes de contacto son un poco como los geles antibacteriales, ¿no? Que son esos dispositivos médicos que utilizamos constantemente, que compramos de una forma, pues, inclusive como mecánica, pero que detrás de un lente de contacto, pues hay una evaluación bastante fuerte que ya está estandarizada y ese es mi punto, ¿no? Estas evaluaciones para el lente de contacto, pues ya están estandarizadas, para una aguja ya están estandarizadas, pero si hacemos materiales nuevos, precisamente se desarrollan para tener nuevas alternativas de terapias o de regeneración o de diagnóstico, pues estos materiales generalmente no tienen una descripción o no tienen una guía. Entonces estaríamos hablando pues de que tenemos que ver del otro lado de la pantalla y entonces es ver cómo hacer un diagnóstico in vitro de el riesgo que tienen estos materiales. Y entonces por eso tenemos este cuadrito de aquí donde nos dice que dependiendo del riesgo que tiene un dispositivo médico, pues vamos a tener clasificación A, B, C o D dependiendo del riesgo. Si se fijan, cuando hablamos de la clasificación A, estaríamos hablando de cuando hablamos de soluciones de bajo riesgo, pues estaríamos viendo tal vez células que no son, que no tienen ninguna infección, células o líneas celulares, bacterias que pueden ser de bajo riesgo, que pueden ser tratadas comúnmente en el laboratorio. Y ya luego nos podemos ir a la clase B, que es seguramente algún tipo de extracto o algún tipo de material que funcione con colorimetría, con algún tipo de proteína. Si nos vamos a la clase C, entonces ya estaríamos hablando de extracción de DNA, de fluidos, tal vez de plasma o de sangre, pero en este caso
lo clasifican en clase C porque pueden ser fluidos que no están contaminados o que se presume que no están contaminados. Y finalmente, cuando hablamos de alto riesgo, pues estaríamos hablando de fluidos que pueden estar contaminados y que pueden llegar a ser de alto riesgo y se tienen que trabajar en laboratorios pues de niveles mayores, ¿no? Las clasificaciones que nosotros vamos a ver, se las puse aquí, tres clasificaciones que son como las típicas. Y si se fijan, eh, la diferencia entre las clasificaciones, pues es el riesgo, ¿no? Y a nivel de que aumenta el riesgo, se va a requerir más y más estudios para que pueda aprobarse y pueda pasar al nivel de venta, ¿no? De un medicamento, de un dispositivo médico. Cuando nosotros vemos esto, pues lo que vamos a ver es que dependiendo del tipo de clasificación, pues más o menos tenemos algo similar, ¿no? En la clase uno es algo muy bajo en el riesgo, clase 2 puede ser algo que esté en contacto con nosotros, que era el que les decía que es el que, al menos aquí en México, ubicamos como que está en contacto con nosotros menos de 30 días, el clase 3 es cuando está más de 30 días y el clase 4 es el que ya sabiendo que va a estar en contacto con nosotros, tendremos la preocupación de que en un momento vaya a generar un riesgo, ¿no? Esto nada más se los puse para que vean que la clasificación de los dispositivos médicos es muy similar en todas partes, pero lo que requieren o lo que se requiere para que nos den a nosotros un registro, pues puede variar de país a país. En México, característicamente, nosotros hemos definido el desarrollo de los materiales por los niveles de madurez tecnológica. Y los niveles de madurez tecnológica van desde el 1 hasta el 9 y generalmente los vamos a ver distribuidos por una etapa que es la etapa de laboratorio, el entorno relevante que le llaman, que es como una etapa de prototipo, una etapa piloto, y luego nos vamos a ir a un entorno real, que es cuando ya hacemos un producto que pueda ser comercializado, que haya una demostración de ese prototipo. Estos niveles de madurez, pues lo que nos muestran es el camino que nosotros debemos seguir cuando estamos desarrollando algún tipo de material, pero pues, o sea, suena fácil, pero la verdad es que a la hora que tú estás desarrollando las cosas, pues no son tan fáciles, ¿no? Entonces yo les paso siempre como estos tips que pueden ayudarnos a ubicarnos y es, primero hay que identificar cuál es la vía de administración por la que yo quiero desarrollar el material. O sea, desde el momento en que yo lo estoy desarrollando y en que yo lo estoy diseñando, tendría que saber pues la vía de administración y el órgano blanco. Lo que pasa generalmente es que sabes cuál es el órgano blanco. O sea, dices, voy a hacer este material para regenerar hueso y ya sabes que es hueso, pero generalmente no piensas tanto en si lo vas a dar vía oral, si lo vas a inyectar y esas cosas son las que luego pues llegan a tener un problema porque resulta que las evaluaciones que tú tienes que hacer para un medicamento o para un dispositivo que sea de vía oral no es lo mismo que cuando lo inyectas por intravenosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero hay que conocer muy bien el principio activo y hay que determinar las vías, el órgano y estudiar esas vías y estudiar sobre todo cómo esas vías interaccionan con el principio activo. A mí me ha sucedido mucho que vienen personas, pues colegas, que tienen un material, que piensan que puede tener una aplicación, que puede ser un dispositivo, y ellos conocen todo lo que le ocurre a ese material cuando hacen un desarrollo. Pero cuando ese material lo vas a poner en condiciones biológicas, ahí las cosas cambian porque cambias, comenzando, por eso lo pongo ahí, cambias el pH porque te vas a ir a un pH fisiológico. Y entonces estas preguntas que yo les pongo aquí siempre se las paso al costo porque es lo que deberíamos saber cuando vamos a desarrollar un material que queremos que sea un dispositivo. Tenemos que asegurarnos de conocer si
se disuelve, si se redispersa, si libera algo, si se oxida y cuáles son las condiciones a las que esto ocurre. ¿Por qué? Porque esto nos permite desarrollar las pruebas correctas para hacer la evaluación de estos materiales y ver si tienen la capacidad de ser o no un dispositivo. Cuando nos vamos al entorno del laboratorio, lo que les acabo de decir, hay que ver la vía, hay que ver el órgano blanco y también hay que ver el excipiente. Muchas veces los efectos que tú puedes tener pueden venir del excipiente que tienes o puedes mejorar o rediseñar o reformular a partir de tu excipiente. Entonces, este tipo de cosas pues ayudan mucho y ya que tenemos eso, entonces hacemos las pruebas de concepto, que son pruebas de concepto experimental y hacemos entonces toda la parte del desarrollo en entorno de laboratorio. Posterior a eso, pues habría que ver la presentación, si lo vas a hacer en gel, si lo vas a hacer en pastillas, si lo vas a hacer en apósito, cuál va a ser la vía de administración y definir los parámetros para desarrollar este dispositivo. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto también es que habría que ver, uno, qué tipo de dispositivo es y dos, cuál es la evaluación correcta dependiendo de estos parámetros. Y finalmente, habría que revisar qué técnica estás utilizando. ¿Por qué? Hay técnicas que, como les puse ahí, parecieran ser lo mismo, pero una Coca-Cola normal con una hamburguesa tiene 620 calorías. Una Coca-Cola Light con una hamburguesa tiene 500 calorías. No le estoy haciendo promoción a la Coca-Cola, solo estoy diciendo que pareciera ser lo mismo, pero no es lo mismo, porque las técnicas muchas veces me dicen que van a darme cierta información, pero puede ser que entre una técnica y otra yo tenga una variación de esa información. Y si esa variación es la que me va a dar o no la característica que necesito para ser aprobado, en este caso por la COFEPRIS, entonces hay que revisar muy bien cuál es la técnica que nosotros estamos seleccionando para poder demostrar que nuestro material, que nuestro desarrollo puede ser un dispositivo. Finalmente, bueno, tenemos el entorno relevante que se relaciona con el prototipo. Y entonces aquí hablamos de tecnologías validadas, de tecnologías demostradas en un entorno relevante. Para el caso de los materiales, generalmente utilizamos evaluaciones in vivo y por eso les pongo al ratoncito. Lo que hacemos es ver si este dispositivo funciona ya no in vitro, sino in vivo y entonces de esa manera podemos demostrar que tenemos un desarrollo tecnológico generalmente de un TLR7, que es que demostramos que ya funciona en un organismo vivo, en un organismo que está funcionando a partir de variaciones que se van a dar solamente sí o sí están dentro del organismo. Cuando hablamos de nanomateriales, y no quise dejarlo afuera, porque aquí pues en el laboratorio hacemos algo de nanomateriales, lo que vamos a observar es que hay un montón de organizaciones que de verdad se esfuerzan mucho por hacer regulaciones, y ahí les pongo algunas. Pero el problema es que los nanomateriales no tienen una regulación tan clara cuando nos vamos hacia la parte de lo nanométrico. Tal vez cuando estamos en la parte del tamaño celular, sí vamos a tener algunas regulaciones, pero cuando nos vamos a estructuras nanométricas, aún no se ponen de acuerdo, sobre todo para el área biológica. Si nosotros vamos a desarrollar un producto que es una pintura, un recubrimiento, ya hay regulaciones para todas las cosas que tienen que ver con que ese recubrimiento se reforzó con nanopartículas de óxido de titanio. Para eso sí existe. Pero cuando nos vamos a la regulación de nanomateriales a nivel internacional, aquí mismo en nuestro país, la verdad es que es muy poco lo que existe y lo que generalmente hace COFEPRIS, que lo hace por una razón pues clara, es que te pide que ubiques las normas que existen a nivel internacional, que generalmente pues, bueno, en el caso de nosotros buscamos la ISO
que es la que nos dice cómo podemos evaluar un material que sea o no sea nanométrico, porque en realidad no hay algo tan claro como más que las pruebas de bioacumulación, ¿no? Eh, en, en la nanotecnología, los tiempos de regulación varían o han variado. Aquí yo les puse desde el 2001 hasta el 2000, hasta el 2020, y lo que vamos a ver es que se han preocupado mucho por el desarrollo de, pues de hacer una regulación, pero en realidad no hay algo tan claro a nivel de un dispositivo como lo que hemos hablado hasta ahora, y por eso lo quise poner, porque al menos en México hasta el 2015 hubo una ley que, pues, que nos permitió más o menos tener una idea de qué se necesitaba para evaluar el riesgo ocupacional de personas que se dedican a trabajar con nanotecnología, pero no como un dispositivo médico en sí. Y esto es algo que las personas que hacen nanotecnología pues tendrían que trabajar o tendríamos que trabajar cada vez más, buscar las maneras de tener una reglamentación, una regulación, porque si no se tiene, el problema es que Cofepris tampoco puede sacársela de la manga, ¿no? Y esto está ocurriendo en todos los niveles. Vamos a hablar un poco de eso para cerrar. Entonces, lo que generalmente se pretende o lo que generalmente se busca es hacer pruebas in vitro para ver que, pues, una prueba de concepto, para ver si tenemos una evaluación. En esas pruebas in vitro ya se va a tener una idea y entonces vamos a estar hasta un TLR3, igual que en un material normal que no tiene nada nanotecnológico. Se busca hacer una prueba in vitro, generalmente son pruebas de citotoxicidad o pruebas de algún tipo de liberación. Y dependiendo de la aplicación que se busca, el CENAM, que es el Centro Nacional de Metrología, ahí les pongo el link, pues lo que hacen es darte algo de normatividad para riesgo ocupacional de materiales manufacturados, y pues hay un comité que se conoce como el Comité Técnico de Normalización Nacional en Nanotecnologías, y lo que hacen ellos es como definir algo un poco como básico, que no nos va a dar una información adicional más que eso, ¿no? Lo que vamos a ver es que si nos vamos em, a una norma que tal vez sea como la más específica que podemos seguir, sería la ISO 10993, que nos permite hacer la evaluación biológica de dispositivos médicos o productos sanitarios. Y era lo que les decía hace un momento. Aquí hay algo muy importante, y es que un producto sanitario, nosotros lo considerábamos como lo que les decía, ¿no? Una jeringa, una gasa, una aguja, pero después de la pandemia, un producto sanitario podía ser un cubrebocas. Antes no veíamos el cubrebocas que nos vendían así en la farmacia, pues no lo veíamos como un producto sanitario. ¿En qué sentido? En que no nos preocupábamos si estaba o no estaba evaluado, si tenía o no tenía una certificación. Pero todos los que vivimos en la pandemia ahora sabemos que necesitamos un N95 cuando tenemos una contaminación como la del COVID, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Después de la pandemia, muchas de esas cosas cambiaron y ahora la población en general está más informada. Lo que vamos a ver en la ISO 10993 es que los análisis que se hacen, que son importantes o que se evalúan, son estos que están aquí, que van desde el 1 hasta el 23. Yo nada más les pongo en rojo las que creo que son sí o sí importantes desde el punto de vista del diseño del material, y es precisamente ver genotoxicidad, cancerogenicidad, toxicidad reproductiva, interacciones con sangre, toxicidad in vitro y evaluación de efectos de implantación, análisis de irritación e hipersensibilidad y análisis de toxicidad sistémica. Esto no quiere decir que todos los materiales tengan que evaluarse todas, o sea, en todas esas partes. Lo que les dije anteriormente, si nuestra vía de dosis es oral, pues hay que ver entonces cuál es la parte de esta norma
que me corresponde, ¿no? Si yo voy a implantar en un hueso, pues tendré que ver cuál es la parte de la norma que a mí me corresponde o que me conviene evaluar. En el caso de lo que nosotros hacemos acá, pues es sobre todo evaluación en implantación en ratas y ratones, y lo que hacemos es ver si lo implante es subcutáneo, es muscular o es óseo. Y pues es un proceso porque lo que tienes que hacer es seleccionar el animal dependiendo del tipo de material que tú tienes y dependiendo de lo que tú quieres hacer en cuanto al dispositivo. Una vez que seleccionas el material, el animal a partir del material, pues tendrías que ver entonces cuántas semanas de evaluación vas a tener. Aquí yo les estoy poniendo algo muy general solamente por si a alguien le interesara, pero si leen la 10993 es una norma que es pues, muy, muy clara en cuánto necesitas para evaluar en subcutáneo, cuánto necesitas para evaluar en músculo, cuánto necesitas para evaluar en hueso, y sobre todo ver cuáles son las pruebas que tú tienes que hacer, que están en en el anexo E, que es qué pruebas tienes que hacer después de la implantación para asegurar que lo que tienes es pues seguro, ¿no? Luego de eso, pues hay otro tipo de materiales que generalmente están relacionados con apósitos, cremas. Por ejemplo, estaba escuchando que la COFEPRIS considera las cremas que nosotros pensamos que son cosméticas de ácido hialurónico, dependiendo de la concentración, ya se consideran un dispositivo médico. Y entonces hay mucha gente que desarrolla cosméticos que no tienen sello de la COFEPRIS, y yo creo que muchos de ustedes, si no, pues pueden revisarlo por ahí, pueden ver que la COFEPRIS se la pasa mandando alertas sanitarias de productos cosméticos. ¿Por qué mandan las alertas sanitarias? Porque arriba de ciertas concentraciones pueden llegar a tener efectos adversos. ¿En quiénes? Pues no sé, puede ser en dos, tres personas, cuatro personas, pero cuando se manda esa alerta sanitaria, ya tiene que haber un reporte constante de que hay un efecto adverso en una parte de la población. Entonces, eso también es importante porque pensamos que lo que se pone como un cosmético no es un dispositivo médico. Y pues no, no lo es hasta cierto porcentaje. Entonces, de estas cosas, pues también tendríamos que ver qué tipo de materiales nosotros estamos desarrollando para ser evaluados por ejemplo, un análisis de sensibilización e irritación. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se selecciona el material, se ve que no haya irritación. ¿A qué se refiere esto? Pues hay un score, una tabla de reacción a piel, que aquí se las puse para que la vieran, y entonces se puede empezar a ver cómo es que reacciona la piel a partir de esta exposición y de la reexposición, porque también es importante hacer la reexposición hacia este tipo de materiales. Puede ser que en un principio no generen nada, pero después pueden generar otras cosas, ¿no? O sea, la reexposición puede hacer que haya una irritación. Ahora, que esto es importante. El hecho de que tengas una irritación dependiendo del origen o dependiendo del uso que le vayas a dar a tu dispositivo, no necesariamente es mala, a menos de que te genere una respuesta adversa completamente. Entonces, por eso te dan esta tabla para tener el score, y entonces tú puedas evaluar si entra o no entra en lo que nosotros conoceríamos como un dispositivo seguro. También tenemos análisis para toxicidad sistémica. En análisis para toxicidad sistémica, pues se observan los signos clínicos, se pueden hacer químicas sanguíneas, se pueden ver histopatologías, se pueden ver análisis de pirógenos. O sea, yo les estoy presentando esta norma porque ha sido de gran ayuda para nosotros, porque al final, para el desarrollo de materiales y para que nosotros podamos validar un dispositivo médico, probablemente es lo más cercano que tenemos a una buena evaluación. Y pues dependiendo de lo que tú vayas a evaluar, probablemente vas a encontrar seguramente algo que puede ser importante y que te va a dar información
correcta para que puedas justificar y puedas someter ante COFEPRIS. Claro, dejo claro que aquí en México es COFEPRIS, en otras partes pues son otras instituciones, pero la mayoría tiene los anexos similares, ¿no? Entonces, por eso se las estoy presentando. Ya que ustedes hacen todo esto, pues se van a ir a un in vivo, al prototipo y al pilotaje, y entonces ya con la 10993 yo pensaría que no es tan complicado. Claro, lo complicado es tener toda la estructura, pero lo que habría que hacerse es esto. Y para eso pues se necesitan varias cosas. Un bioterio que esté certificado o que al menos tenga pues una evaluación constante, que haya una línea de producción, que haya comercialización y si ustedes quieren ver los directorios de los bioterios, están ahí abajo, se los puse. Esto va cambiando, nosotros estamos en este proceso y pues lo que hemos tratado de hacer es precisamente tener una línea de evaluación de dispositivos. Actualmente, pues fuimos invitados a ser parte del Laboratorio Nacional de CONACYT de Evaluación de Dispositivos Médicos, la NITEM, y pues quería comentárselos porque es una apuesta de CIDESI, de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nuevo León para generar una red de colaboración donde vamos a tener la posibilidad de evaluar de una forma correcta o de al menos ayudarle a las personas que como nosotros han tenido pues, que enfrentarse a evaluar un dispositivo o a evaluar un material que piensas que puede ser un dispositivo médico y lo que nosotros hacemos o lo que estamos tratando de trabajar es precisamente en desarrollar estas pruebas que ya hemos hecho aquí como un dossier, como una cartera en la que hacemos evaluaciones in vitro y evaluaciones in vivo basándonos en las normas. Pues en las normas internacionales para que tú puedas tener un dossier de tu producto y que COFEPRIS te lo pueda evaluar. Eso no te asegura que Cofepris te vaya a dar el registro, ¿no? Puede ser que te hagan una recomendación, pero la idea de la NITEM es que cada vez sea más fácil seguir la ruta de acción para que podamos tener dispositivos médicos. Porque es importante, porque México tiene mucho desarrollo científico de materiales, pero pocos registros de dispositivos médicos. Y hay muchas cosas que se hacen que colegas conocemos en materiales que conocemos en inmunología desarrollan que no pueden ser vendidos porque nadie sabe cómo evaluarlos, ¿no? Entonces, la idea de esto es poder trabajar de la mano con una institución como la UNAM y como CIDESI para que entonces tengamos la posibilidad de ofrecerles a todos los investigadores, e inclusive a las empresas, la posibilidad de tener estas pruebas para poder demostrar que lo que ustedes hacen tiene una aplicación médica y tiene la posibilidad de ser un dispositivo médico. Yo siempre les recomiendo este documental, me lo recomendó un amigo, lo vi y me pareció un documental muy revelador. Y lo que pasa con el desarrollo de dispositivos médicos es que los procesos de evaluación que hoy tenemos, puede ser que en 10 años nos den resultados que no vamos a saber. Y entonces, mi punto con todo esto de la regulación es que sí es cansada, es muy cansada la regulación. Hay gente pues que no le gusta este tema, pero cada vez las personas que desarrollamos dispositivos médicos deberíamos hablar más de regulación. Deberíamos ser más autocríticos con los materiales que nosotros hacemos. No por el hecho de que mi material o que yo lleve 5, 6 años desarrollando un material, si no funciona y no tiene el efecto que yo esperaba, entonces probablemente debo seleccionar otra aplicación. Y este documental es una muestra de grandes empresas que han desarrollado dispositivos médicos que con el tiempo han tenido repercusiones en muchas personas, repercusiones en su salud, repercusiones fuertes y que los han llevado a los tribunales, que han generado que se retiren
equipos médicos que se supone que fueron evaluados por estas normas y que la FDA ya le había dado a estas personas un registro. ¿A qué voy con esto? No quiere decir que estas empresas sean malas ni nada por el estilo. Puede ser que los procesos de evaluación que tenían no fueran tan rigurosos en el momento, o puede ser que no tuvieran el tiempo suficiente para la evaluación. Y la muestra clara de esto es lo que acaba de pasar con la pandemia. Cuando nosotros tenemos una vacuna que se hace, como la del COVID, que se hizo de un momento a otro, nosotros no sabíamos qué nos estaban poniendo, no teníamos ni idea qué nos podía generar, pero cuando estás en una emergencia sanitaria, pues tienes que tomar una decisión y la decisión fue vacunar a las personas. Pero si han visto noticias o están más o menos informados, ya AstraZeneca admitió que pues, su vacuna genera trombosis. Y muchas de las personas que yo conozco, incluyéndome, tuvimos ese problema. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La regulación nos tendría que decir qué tan tóxico es lo tóxico y si eso nos va a generar un problema más adelante a través del tiempo. Pero no podemos hacer regulación si no se habla de regulación. Si las personas que desarrollamos los materiales no nos preocupamos por evaluarlos. Yo desarrollaba materiales anteriormente, sabía que tenía que evaluarlos, los evaluaba de cierta manera, pero no le veía tanto, tanto, tanta importancia a hacer pruebas que fueran muy específicas, que me dieran resultados desde el punto de vista inmunológico, porque lo que nosotros vamos a ver con el tiempo es que todos los dispositivos médicos o todos los materiales que se están generando van a tener repercusiones como lo que pasó con AstraZeneca, como lo que pasa con muchas prótesis que si tienen la oportunidad de ver el documental les va a gustar. Entonces, mi intención con esta plática sobre todo es invitarlos a que se preocupen cada vez más por las regulaciones, a generarlas y a cumplirlas, porque pues puedes dar la vuelta muchas veces y puedes tener un material como lo que les decía, ¿no? Pues les agradezco por su atención, les presento a mi grupo de trabajo y a algunos colaboradores y pues con gusto estamos para las preguntas que haya. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por compartirnos todas estas herramientas que, sobre todo, como había mencionado usted al inicio de su charla, que le pueden ayudar a demás investigadores, ¿no? A que ellos también, pues, puedan tomar decisiones sobre el camino de sus proyectos. Claro. Y de nueva cuenta invitamos a todo nuestro auditorio a que nos haga llegar sus preguntas. Ya tenemos aquí un par de ellas, doctora. Nos mandan saludos. Y también José nos dice, muchas felicidades por, doctora, por tu aportación. Servidor Roberto González, una pregunta. ¿Cuántos desarrollos Claro. tecnológicos se han generado en Hidalgo en materia de nanomateriales? La verdad, no tengo ni idea. En Hidalgo no lo sé. Sé que hay un núcleo de desarrollo de materiales en general, pero en Hidalgo, particularmente en Hidalgo, no tengo idea. No conozco el dato, la verdad, no te quiero mentir. Gracias, doctora. Y para completar su pregunta dice, ¿y tu proyecto cómo aporta en materia de desarrollo tecnología en el estado de Hidalgo en corto plazo? Pues de nuevo, yo soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me invitaron a dar la plática. La verdad es que directamente sobre el estado de Hidalgo, pues puede ser que no tenga como una aplicación para los investigadores como general, ¿no? O sea, como, perdón, como específica. Les presenté lo del ANITEM porque de hecho lo que se busca es precisamente eso. O sea, es muy difícil tener una línea de seguimiento de cómo evaluar un dispositivo. Y nosotros hemos vivido eso acá, pues en Nuevo León, ¿no?
y los colaboradores que tenemos son de Querétaro y otros son de México, o sea, es a nivel nacional, no es solamente Hidalgo, ¿no? Y lo que nosotros hemos buscado con esto es precisamente generar estas redes de apoyo para que si alguien va a hacer por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Si alguien va a hacer no sé, un apósito, pues yo puedo evaluarlo. Y entonces lo que yo hago es decirle a esa persona, ah, bueno, ¿sabes qué? Lo que necesitas es ver, hacer una prueba de citotoxicidad in vitro, hacer una prueba de liberación iónica, puedes hacer una implantación in vivo. O sea, eso es lo que nosotros buscamos aportar, darle a los investigadores, no solo de aquí, sino de hecho lo hemos hablado con los colegas del Laboratorio Nacional, es darle al país eso, un laboratorio nacional que nos permita guiarlos, que nos permita hacer que tengan un dossier para que se lo puedan presentar a COFEPRIS. Y si COFEPRIS les pide otra prueba, pues qué bueno, ¿no? Claro, hay otra cosa, hay que hacer certificaciones y demás, pero la verdad es que la mayoría de las instituciones públicas no tenemos una certificación de bioterio, ¿no? Generalmente un bioterio es muy costoso y es muy, muy difícil mantenerlo, pero certificarse no es, o sea, es complicado porque es trabajo, pero nosotros pensamos que se puede hacer y es lo que estamos tratando de hacer, ofrecerles precisamente esas alternativas, que tengan un lugar donde puedan mandar sus materiales para ser evaluados. Eso es lo que nosotros estamos tratando de aportarles. Muchas gracias, doctora. Y sí, de hecho, esperemos que se hayan resuelto sus dudas de quien nos preguntó, porque incluso si nos dice, tú podrías dar recomendaciones generales a unos miembros de una organización civil que se dedican a producir cosméticos orgánicos. Entonces, yo creo que Claro, este comentario pues resuelve esa pregunta. sí, claro. Eh, Doctora, ¿algo más que le gustaría agregar a esta charla? Sí, pues, o sea, dejarles claro que nosotros no somos los expertos en reglamentación, que probablemente no nos la sabemos todas. O sea, nosotros, lo que yo les quise compartir aquí es la experiencia que nosotros hemos tenido como desarrolladores de materiales y dispositivos médicos y cómo ha sido el crecimiento, ¿no? Claro, si tú estás haciendo un cosmético y tienes duda, pues tal vez yo te puedo orientar en algo, pero no te voy a asegurar que me lo sé todo, ¿no? O sea lo más importante aquí es tener en cuenta que hay pruebas que se pueden hacer, pero siempre va a estar pues los organismos que son los organismos que dirigen este tipo de cosas en el país y que cada vez más, pues lo importante es eso, o sea, que hablemos de eso, que hablemos de la reglamentación, que hablemos de qué hay que hacer para que cada vez más sea más sencillo para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer para, por ejemplo, vender un cosmético de este tipo, ¿no? Entonces es eso, o sea, hablen de reglamentación, estamos comenzando con el ANITEM precisamente por eso, y con todo gusto las preguntas que tengan, pues estamos abiertos para cualquier colaboración y pues para apoyarlos. Muchas gracias, doctora. Entonces, para todos nuestros espectadores, en la pantalla ustedes pueden ver los contactos de la doctora, tanto de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para cualquier duda, como ella ya lo comentó. Y pues bueno, con esto llegamos al fin de esta charla de divulgadoras mexicanas. Agradecemos a todo el auditorio que nos estuvo expectando durante toda la charla. Doctora Diana, de nueva cuenta. Muchas gracias por compartirnos esta información. Le recordamos a todo el auditorio que esta charla se queda grabada en los videos de Facebook de Núcleo CTI y más tarde va a estar disponible en el canal de YouTube de Signova Hidalgo por si no pudieron, no les dio tiempo de anotar todos los datos. Va a estar ahí, ahí la pueden encontrar. Y pues bueno, por parte del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Sería todo, doctora Diana. De nueva cuenta, muchas gracias a nombre del doctor Francisco Patiño, quien es la persona a cargo de este organismo. Le agradecemos mucho que nos haya otorgado esta charla en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y síganlo haciendo. Es muy buena esta labor. Muchas Claro gracias que al sí. doctor Francisco también.
Claro que sí, doctora, muchas gracias. Y pues bueno, a todo nuestro auditorio de Nucleus CTI y de Citnova Hidalgo les deseamos un excelente día.